Nosotros le damos la bienvenida rápidamente a Jorge Yamamoto, él es psicólogo social de la Universidad Católica. Bienvenido, doctor Yamamoto, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Un gusto saludarle. Efectivamente, por un lado, lo que sí estamos viendo es que hay un incremento brutal de la violencia, especialmente con los acontecimientos de que niños están formando parte de esas barras violentas y corre bala y heridos entre esos niños. Por supuesto que ha habido participación de los adultos. Esas son barras ya bravas, delictivas, violentas. En este caso, por supuesto que hay un tema muy grave, pero yo no lo vería como una barra brava que se enfrenta contra otra, sino barras brutas de un equipo que va a ver su película y prende bengalas. Entonces se creen que están en el estadio y no tienen la mínima inteligencia para darse cuenta que eso puede terminar en tragedia y terminar quemando a ellos y a todos los hinchas de ese equipo. Esto no es un hecho aislado porque en general estamos observando que en el Perú se está reduciendo la conciencia, que es un componente de la inteligencia, es decir, darse cuenta de más allá de la reacción, porque si van a estrenar una película, la gente dice, ya vamos a hacer algo intenso y no solamente vamos a cantar, sino vamos a llevar bombo. No los dejan meter bombo, pero entonces, ¿qué llevan escondidas las bengalas? Creen que están en el estadio. Pero hasta ahí es la reacción natural, digamos, del ser humano. Pero luego viene nuestra evolución, la evolución que nos ha hecho diferentes a los gusanos y a las mariposas, porque no comparo con los chimpancés, porque los chimpancés sí han tenido un desarrollo cognitivo Están más superior. evolucionados. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, temo decir que sí. Entonces, no piensan en las consecuencias y simplemente se les ocurre prender esas bengalas y puede terminar en tragedia. Entonces, yo separaría este acontecimiento. No son barras bravas, sino, con todo respeto, barras brutas. Muy bien, entonces la barra bruta, porque en realidad eh, yo coincido con usted de que ya ha perdido la conciencia, no está pensando, está poniéndose en riesgo ellos mismos, ahí no se están peleando con nadie, ellos mismos. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué los chicos o los hinchas o estas personas que están allí llegan a este nivel? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad o en este grupo de gente para no pensar teniendo nosotros ya precedentes, ¿no? De que se han incendiado en cines, se han incendiado discotecas? ¿Qué ha pasado con esta parte de la sociedad? Efectivamente, es parte de todo un proceso de deterioro de la escasa conciencia que había. El Perú nunca se ha caracterizado por ser un país muy consciente, muy comprometido, y eso tiene que ver con varios factores históricos. Cuando las personas estamos en un nivel de discriminación, no hay cosa que no aprovechemos los peruanos para discriminar al otro, por educación, por acento, por plata, cuando esas diferencias nos hacen ricos y debemos de respetar a las personas por los que son. Entonces, la discriminación es uno de los peores disparadores del piloto automático. La gente deja de estar en estado consciente y activa su cerebro primitivo. De hecho, en la pandemia hemos visto una caída radical de la conciencia. Pero ¿qué sucede si además tenemos una situación de violencia? Tenemos que nuestro cerebro se pone en modo primitivo y en ese modo se reduce la conciencia y estamos por debajo de los chimpancés y ligeramente por encima de de las aves. No el cuervo, que es una especie muy inteligente, pero si además de la violencia le añadimos el caos político, que no vemos un futuro de un Congreso con padres y madres de la patria respetables, con un gobierno honesto y que fluye, entonces tenemos la tormenta perfecta para que un país que tenía la Exitosa. conciencia limitada termine prendiendo
bengalas en un cine. Y por otro lado, la educación en el mundo está virando a que no solamente haya suma, resta y prueba de PISA, sino que se fomente la conciencia plena desde la niñez. Entonces, todos estos factores nos hacen prevenir que esta es una alerta y que no solamente vamos a tener barras brutas, sino la brutez, por no decir una mala palabra, generalizada en otros ámbitos como ya lo estamos viendo lamentablemente. Y lo que nosotros estamos viendo son dos procesos, dos fenómenos distintos, es decir, la brutalidad que estamos viendo aquí, una barra bruta, es distinto a lo que hemos visto en Santa Anita, la participación de niños, niños que lamentablemente después han salido heridos, pero que participaban activamente en esta guerra, pelea de barras. Yo diría que no son hermanos, pero sí son primos, quizás primos hermanos. ¿A qué me refiero? Que la conciencia en el caso de las barras violentas también está ausente, porque uno simplemente puede darse cuenta de que dispararle al otro equipo no tiene ningún sentido y que hay una mayor activación del sistema primitivo. Pero digamos que las barras brutas están a un nivel complicado, pero ya las barras que se disparan y le cae bala a los niños, ya ese es nivel Dios. ¿Y qué se puede hacer en otros países? ¿Cómo han hecho para este, como que contener a estas barras que Exitosa. también han sido bastante complejas en otros países, ¿no? Correcto. Y los casos en cada país difieren un poco, pero o bastante. Por ejemplo, los hooligans en el Reino Unido eran más bien empleados del típico cartero, que era un ciudadano británico ideal, pero muy reprimido y tenía una válvula de escape formando parte de los hooligans, especialmente cuando se iba fuera del Reino Unido. Pero acá estamos en otro nivel. Entonces, en primer lugar, yo señalaría la importancia de hacer inteligencia, es decir, que cuando ya se dio el tema del disparo de los niños, había que predecir que esto podía ocurrir con alta probabilidad en el estreno de esta película y que hay un equipo que esté visualizando qué es lo que viene y trabajando en eso y, por ejemplo, si se ponía vigilancia policial y control de bengalas, felizmente no pasó a más, pero si pasaba a más, se ha podido evitar una tragedia. Número uno, inteligencia. Número dos, que está conectado, es el control policial. Que no sea tan fácil cometer estos crímenes en los lugares que suele ocurrir, como son los corredores de las barras. Y en tercer lugar, y más importante aún, pero de más largo plazo, es hacer un programa agresivo de desarrollo de la conciencia. La conciencia en la actualidad se ha investigado que en el corto plazo se puede mejorar notablemente y que no solamente evita que la gente vaya a la cárcel cometiendo fechorías o que termine muerta o matando, sino que también mejora la calidad del servicio al cliente y la productividad en las empresas. Es un magnífico negocio. Exitosa. Luego, en las universidades, cuando se genera un programa de conciencia plena, no solamente están los efectos colaterales de reducir la violencia de género, el acoso, ya no escolar, sino universitario y una cadena de males, sino que se aumenta el rendimiento académico y lo propio en la escuela. Entonces, que se una la sociedad civil con la academia, con el gobierno, para promover estos programas de desarrollo de la conciencia plena con participación del sector privado, es una respuesta de corto plazo que temo que ya es un disco rayado que vengo repitiendo varios años, Sí, pero no pero se hace, nadie pues. le presta atención. Sí, y nosotros hacemos ese llamado, ojalá que se ponga en marcha porque necesitamos tener conciencia para no lamentar más hechos de sangre. Muchísimas gracias a Jorge Yamamoto, psicólogo social que siempre nos pone en blanco y negro lo que está pasando en nuestra sociedad.